Buenas noches. En esta exposición vamos a hablar del caso de Kevin B. Él es un creador de contenido. Él difundió mediante la plataforma de TikTok una información falsa sobre Juan C., eh, acusándolo de robo, acoso y violencia doméstica. Estas publicaciones que él realizó en la plataforma pues tuvieron millones de visualizaciones y ocasionaron consecuencias personales y sociales a Juan. La pregunta va orientada hasta qué punto esa difusión y esa información falsa puede generar perjuicios económicos, perjuicios individuales y afectar a las personas en su confianza social, en su forma de relacionarse. ¿Qué relevancia frente al derecho penal tiene esto? Dentro del marco jurídico encontramos un primer delito, que es la injuria, prevista en el artículo 220 del Código Penal. Cuando se realizan imputaciones deshonrosas contra las personas, también podría configurarse una calumnia. En el artículo 221, cuando se constituye falsamente una conducta como típica, como ocurre con una acusación de robo de dinero o algo así. En el artículo 223 también se establece que la pena cuando ocurren estas conductas se realiza mediante medios de comunicación social y mecanismos de divulgación colectiva o divulgación masiva. Respecto al perfil falso utilizado aparentemente que Juan realizaba determinadas publicaciones, debe analizarse mediante el artículo 293 sobre la falsedad personal, teniendo en cuenta que esta norma fue modificada por la Ley 2502 del 2025 y su nueva regulación entró en vigencia el 28 de julio del 2026. La norma habla sobre la suplantación realizada con la finalidad de obtener provecho o de causarle daño a alguien. Siempre que la conducta no constituya otro delito, eh, se aplica. También resulta importante la Ley 1581 del 2012 sobre la protección de datos personales, especialmente el principio de veracidad, la circulación restringida y la seguridad de los datos. Dentro del análisis jurídico, desde la estructura del delito existe una conducta humana voluntaria que Kevin creó y la difundió. Los contenidos son identificables por Juan. La tipicidad puede analizarse respecto de la injuria y la calumnia, porque las expresiones no fueron simplemente opiniones o formas de humor, sino fueron afirmaciones concretas que se realizaron, que se atribuían a hechos deshonrosos y a delitos que eran falsos. En cuanto a la antijuricidad, no se observa una causa de justificación. La libertad de expresión y pues el humor tienen protección constitucional, pero no son derechos absolutos. La utilización del humor no se convierte automáticamente en algo lícito. Una acusación falsa que afecta a la honra de la persona. Respecto de la culpabilidad, existe un posible conocimiento y voluntad de realizar las publicaciones, especialmente porque Kevin conocía personalmente a Juan y utilizó características de su vida para hacerlo reconocible. Desde allí, la defensa basada únicamente en que nunca utilizó su nombre real, pues pierde fuerza cuando el contexto lo permite identificar claramente a la víctima, en este caso a Juan. En principio no se estaría ante una tentativa porque las publicaciones fueron realizadas y llegaron a terceros porque fue divulgado masivamente. Por tanto, si se acreditan elementos del tipo, estaríamos ante una conducta
consumada. También debe analizarse la posibilidad de concurso de conductas punibles, pero este depende jurídicamente de que se demuestre que cada comportamiento constituye un delito autónomo y no existe absorción entre ellos. La relación con el orden económico social, pues aquí encontramos una parte central que pues fue la difusión masiva que realizó Kevin, que fue mediante una información falsa que puede producir consecuencias económicas del delito principal protegido, que sea la integridad moral. En este caso, la reputación laboral de Juan fue afectada, tuvo que explicar la situación ante su nueva empresa y pudo enfrentar la pérdida de oportunidades laborales, la confianza profesional e incluso afectar sus ingresos. Sin embargo, es importante que se precise que el simple daño económico, la generación de desconfianza, no se convierten automáticamente en una conducta, en esa conducta en un delito contra el orden económico y social. En el título 10 del Código Penal se protegen los intereses económicos y los intereses sociales específicos y exige que se cumplan los correspondientes. Por ello, en este caso, en relación con el orden económico y social, debe plantearse principalmente que hay una dimensión social de comportamiento, no como una tipificación automática, sino que la preocupación es principal, es la parte social de eso digital. Cuando millones de personas reciben esa información falsa, cuando se afecta la reputación de las personas, cuando las empresas pueden deteriorarse y pueden afectar sus relaciones laborales, las relaciones comerciales, las relaciones económicas, donde la desinformación puede generar desconfianzas innecesarias para un funcionamiento social y un funcionamiento del mercado. La evidencia digital, pues son las pruebas que se difundieron, que son fundamentales: los videos, las publicaciones, los comentarios, los perfiles falsos, los mensajes, los registros electrónicos. Todo eso puede configurarse como material probatorio. En el artículo 275 de la ley 906 se reconoce que los videos y las fotografías, los mensajes, los datos o los elementos, todos estos elementos probatorios, también que se encuentran en el artículo 276, deben crear legalidad, incluyendo las normas de la cadena de custodia o por obvias razones, y no basta con presentar solamente las capturas de las pantallas. Es importante que el contenido de la URL, la fecha, la hora, el nombre del usuario, el número de visualizaciones y los comentarios que se hayan realizado, los metadatos o los registros técnicos también deben documentarse. Quién obtuvo la evidencia cuando fue almacenada y si sufrió alguna modificación. La autenticidad puede apoyarse en el reconocimiento de certificaciones o informes de expertos, conforme al artículo 426 de la ley 906. Como conclusión, este caso demuestra que la viralidad no elimina la responsabilidad jurídica para los creadores de contenido. Se recomienda pues que verifiquen la información, diferenciar claramente la ficción de la realidad, de acusaciones que sean reales y evitar utilizar datos que permitan identificar a personas para ridiculizar o perjudicarlas. Las empresas deben establecer protocolos para la reputación digital, capacitación, respuestas frente a los contenidos falsos, y pues todos los usuarios deben verificar la información